la presentación y tal. Ahí estamos. Bien. No, ahora mismo nuclear, ¿sabes? Por eso como no Vale. está saliendo de la tele y no está entrando en terminal, que eso es lo que hace como el título es... Pero en el Listo. momento que yo abro la pantalla un poquito, Ahí hace el bucle. Bien. Entonces, eh, listo, la presento y luego ya activas la pantalla. vale, sí, eso es lo mejor, que tú hables lo que quieras decir y ya deja el efecto. Bueno, ¿qué tal? Entonces sí, vamos a comenzar. Buenas tardes, buenos días. Vamos a presentar la próxima conferencia sobre los bordados de los mantones de Manila y su paso por Latinoamérica. Tenemos con nosotros a Delia Echeverry, investigadora especializada en textiles históricos. Delia es licenciada en psicopedagogía y trabaja en el área de investigación textil del Museo Nacional de la Historia del Traje en Argentina. Realiza trabajos de catalogación textil y publicó el libro sobre encajes, historia e identificación. Delia es una de las máximas especialistas en encajes y bordados que hay en Argentina. Además, eso lo agrego yo por fuera del protocolo. Delia conoce todas las técnicas desde dentro porque ella, además de ser investigadora, es muy habilidosa y conoce desde dentro cómo se hace cada uno de los trabajos que investiga. Delia realiza una publicación en Internet de fascículos sobre textiles pertenecientes al patrimonio del Museo Nacional de la Historia del Traje, que luego les vamos a compartir el cuadernillo sobre el mantón de Manila que elaboraron y que acaba de salir ahora en el museo. Y Delia es docente especializada en técnicas de tejido artesanal, dicta conferencias y seminarios en el Museo Nacional de la Historia del Traje. Delia, muy bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación, Jimena. La verdad que para mí es un gusto estar acá con ustedes. Hace muchos años que empecé a investigar el tema de los mantones de Manila y entré gracias a un mantón que pude catalogar del museo que pertenecía a 1870. Este mantón realmente es fabuloso, que yo voy a mostrar imágenes más adelante en la presentación. Me condujo por caminos inesperados, como en toda investigación que uno realiza de los textiles, y hace muchos años ya, más o menos para el 2010 fue a esto, así es que hace bastante tiempo. Y me encontré con que en América, digamos, los bordados de los mantones habían llegado a América em, por en medio del Pacífico. Bueno, ahora yo lo voy a mostrar, pero digamos, toda la impronta que había dejado como en un proceso de transculturación y mestizaje cultural, cómo los bordados chinos se habían americanizado, ¿no? Entonces, debido a esta, como te puedo decir, investigación, fui entrando, devanando ese ovillo, em, y es lo que en este momento yo les quiero compartir. Vamos a ver qué tal me sale. Yo generalmente no tengo tanto la costumbre de dar las charlas eh, vía internet, así es que ténganme paciencia. Bueno, em, digamos que voy a contar una historia sobre todo em, de América, entre dos continentes, ¿no? Entre el bagaje cultural llegado por medio de España. Primeramente, el bagaje cultural que ya tenían los pueblos americanos, ¿no? Que en ese museo bien se los debe de estar viendo. Em, y además, bueno, esta confluencia de culturas tan importante que fue el periodo, digamos, de colonia americana, de alguna manera, de llegada de los españoles a América, sobre todo en el periodo colonial, de más de 250 años, 300 años. Este, entonces, bueno, esta fusión entre culturas y la importancia que tuvo, de alguna manera,
China también en esta fusión cultural. Vamos a ver si puedo pasar. Bueno, China eh, es el país, digamos, se ha considerado desde todos los tiempos el país de la seda, ¿no? En la historia de los textiles fue uno de los, digamos, los textiles, digamos, culturalmente, en todo el mundo, digamos, ha sido uno de los primeros motivos de contacto entre territorios distantes. Em, el mantón, digamos, el mantón está construido, digamos, la fibra con la que está tejido el mantón es de seda, ¿no? Y la seda fue originaria de China con más de 3.000 años digamos, antes de Cristo, para que tengamos una idea de la envergadura, ¿no? Y fue motivo, digamos, de contacto entre distintas culturas. Por ejemplo, en este mapa tenemos la ruta de la seda, que como podemos ver, China tenía un contacto con todo, digamos, hasta Europa, eh, ya sea por tierra como por mar, y hacía contacto con distintas culturas muy lejanas entre sí. Pues sobre todo, bueno, la India, Persia, bueno, el Imperio Bizantino, hasta llegar a Europa, ¿no? Estos caminos tan, eh, digamos, transitados, em, fueron motivo, digamos, de que mercaderes transportaran, sobre todo como uno de los principales artículos fue la seda también por ser fácil de transportar, ¿no? Y además porque, bueno, China tenía absolutamente el secreto de su producción. No se supo en Europa cómo se producía la seda recién hasta el siglo VII, gracias a unos monjes que llevaron dentro de sus bastones, em, digamos, los huevos del Bombix morix, que era el insecto, digamos, eh, la mariposa, del gusano de seda, y así fue como empezaron a hacer las plantaciones de morera, primero en Bizancio y bueno, y después llegó a América también, a Europa, sobre todo en España, con el tema de la invasión árabe, ¿no? En el siglo octavo. Em, el devanado de la seda la fibra de la seda tiene que ver con el devanado de la fibra, de la unión de varios filamentos. Y bueno, a partir de ahí sí, más o menos se consiguen hilos, más o menos de 1.500 metros cada capullo, ¿no? De los que veíamos recién. Em, bueno, digamos que esta ruta, por distintos motivos, esta ruta de la seda, digamos, que se había iniciado, como bien dice aquí, en el siglo primero después de Cristo, en el siglo XV se ve interrumpida, digamos, por distintos factores, ¿no? Por un lado, pasa que hay una desintegración del imperio mogol, está acá en la parte del norte de la India sobre todo, que produce disturbios en el tránsito, ¿no? Y a su vez, el tema de que Bizancio cae en poder de los turcos en 1453. Entonces toma el poder de la ruta y Europa tiene que buscar también otras alternativas para llegar a Oriente, ¿no? No solamente la seda, sino a distintas especias.
El siglo XVI, bueno, yo muestro muchos mapas como para entender un poco la envergadura, ¿no? de estas conquistas o digamos estos encuentros, ¿no? Más que conquistas. Digamos que el siglo XVI tenemos, bueno, la llegada a fines del siglo XV, la llegada de Colón a América, por supuesto, em, y las conquistas, digamos, de México por Hernán Cortés en 1521 y de Pizarro en el Perú, ¿no? También como fenómenos muy importantes, el descubrimiento de las minas de plata de Potosí en 1545 y las de México en 1546. Que esto abre todo un panorama de riqueza que es muy atractivo para Europa, para España, ¿no? Después, bueno, surge el tema de tratados, el tratado de Tordesillas, al poco tiempo, digamos, de 1494, más o menos, al poco tiempo de que Colón llega a América, que divide las aguas del Atlántico para los portugueses, digamos, es un tratado entre portugueses y españoles, donde el Cabo de la Buena Esperanza debe de ser, digamos, tanto el Atlántico como el Cabo de Buena Esperanza queda, digamos, para el lado portugués y los terrenos conquistados a 360 leguas era de determinado lugar. Bueno, el asunto es que queda América dividida digamos, en España, que correspondería también al Pacífico, y Portugal. Por lo tanto, España necesita poder llegar, digamos, empezar a investigar nuevas rutas para llegar, bueno, a Oriente, ¿no? En este descubrimiento, en estas búsquedas, es cuando se inicia en el siglo XVI toda una serie de viajes, entre ellos está el de la expedición de Magallanes Elcano, donde verdaderamente se logra, digamos, pasar por el estrecho de Magallanes y llegar por primera vez a Filipinas, ¿no? En 1565 se abrió recién una línea comercial que unía México con Filipinas, vía Pacífico. Mientras tanto, digamos, en este derrotero, digamos, digamos, de descubrimientos y de conquistas y de colonización, para, digamos, recorrer las distintos caminos españoles, digamos, siempre, digamos, se recorría por el oeste, digamos, ¿no? Del continente, hasta llegar a Buenos Aires. Hasta recién 1770 y pico, 80, que se abre el puerto de Buenos Aires para que tengamos una envergadura de tiempos, ¿no? Donde las mercaderías ya empiezan a circular por la vía del Océano Atlántico, con el Virreinato del Río de la Plata, es decir, que muchísimo tiempo después. Hasta ese momento, las mercaderías que llegaban de España debían recorrer un largo camino em, y verdaderamente, digamos, eran mercaderías muy caras, ¿no? Y había determinados polos y centros donde se empezaban, se fabricaban, digamos, los textiles, bueno, para el consumo, ¿no? Porque digamos, este recorrido tan extenso hacía bueno, que fuera una necesidad de vestimenta, digamos, eh, más allá de lo que se usaba ya en el momento y de las piezas que ya existían, que era culturalmente
digamos, América había tenido, digamos, tenía una historia textil muy importante, ¿no? Bueno, este recorrido, que es a lo que hemos venido aquí, digamos, se realizaba, digamos, entre Acapulco, Manila, que era el puerto de Filipinas, y de Manila a Acapulco. De allí pasaba las mercaderías a Veracruz y de allí hacía camino a Sevilla. En el medio, muchas de estas mercaderías, bueno, ahora lo vamos a ver más adelante, pero en Acapulco había ferias donde se hacían, digamos, eh, toda la comercialización de estas mercaderías al resto no, para Acapulco y también, bueno, al resto de América, ¿no? Manila era el puerto receptor de las mercaderías, no solamente chinas, también las había de Japón, también las había de India, también las había de Persia. Em, Era, digamos, un centro receptor que ya existía de antes de la llegada de los españoles, em, para toda la comercialización del índigo, ¿no? Yo aquí anoté, para no olvidar, algunos de los productos que llegaban masivamente a Manila, de China, por medio de los juncos chinos, que es donde llegaban a Manila a un lugar, digamos, una especie de ciudad que se llamaba un Parián, el Parián, que es donde vivían los mercaderes, artesanos que controlaban la mercadería que llegaba en estos barcos. La principal mercadería que llegó masivamente, que era embarcada en el puerto de Manila, los galeones españoles, la materia prima fue la seda, ¿no? La fina o villada en capullos, hebra similar, hiladas, en mazo o en vellón. Fue fundamentalmente esta seda la que venía así, sin facturar, digamos, sin construir en una tela, fue fundamental para la manufactura hispana, de Hispanoamérica. En México, Hernán Cortés ya había creado ¿cómo se llama? Factorías, obrajes, donde se fabricaban piezas con seda, porque él había implementado la cultura, digamos, la cultura de empezar a trabajar la seda en México, ¿no? Entonces, toda esta materia prima llegada de China fomentaba digamos, que se pudieran trabajar, digamos, con este material los talleres, ¿no? Los talleres mexicanos. Después también llegaban largos de tela, a granel, teñida, sin teñir, bordada o pintada. Em, las telas bordadas o bordadas digamos, no llegaban construidas, hechas mantones, porque lo que nosotros llamamos mantón, los chinos, no lo usaban para, digamos, como indumentaria, porque nunca se había puesto como parte de la indumentaria china, porque además por la misma indumentaria de ellos no era cómodo para su uso. Em, yo estuve buscando y más o menos hacia el siglo cuarto, algunas, digamos, se usó en algún momento como para cubrirse, eh, digamos, como una influencia de la India, pero nunca se tomó en cuenta verdaderamente. Así es que, digamos, las telas que venían no se usaban, no eran mantones, digamos, a esto me refiero, ¿no?
Después venían telas decorativas o para el uso eclesiástico, paños cortados para iglesia, frontales, capuchas corporales, estolas. La mayoría de los indumentos religiosos estaban bordados en seda, sobre seda o con hilos metálicos, porque la iglesia tuvo mucho que ver también con el gusto de las piezas que venían de China. En Macao, sobre todo jesuitas, habían impuesto de alguna manera lo que se usaba y lo que se requería en España para los indumentos religiosos, ¿no? También venían artículos de segunda mano con elementos ornamentales extraídos de prendas chinas en desuso, sobre todo de la corte Ming, que se usaban emblemas de rango bordados, ¿no? Y como ya no se usaban más, estos eran un artículo que llegaba. Después encargos realizados a chinas especialmente, ¿no? De prendas bordadas y con calidades de seda que, que hacían que fuera un artículo em, para todos los gustos y para todas las necesidades. Bonialian, él hace una investigación sobre los mantones, sobre los bordados, no sobre los bordados, sino sobre las sedas que llegaban, digamos, los artículos que llegaban a América, y él dice que todos los estratos sociales usaban seda, inclusive hasta el puerto de Buenos Aires, antes, ¿no? De que fuera puerto, digamos, llegaban hasta Buenos Aires paños de seda para la gente se vestía con seda. Es decir, que un artículo que venía muy económico. Después de la India llegaban telas de algodón, de Japón llegaban porcelanas, kimonos, telas de seda con azabachados plateados y negros, de Filipinas llegaban las telas de nipis, que era que también se llamaba tejido del paraíso, que era del tallo de la palma de plátano, y las hojas de maguey de piña. Se usaba para la confección de camisas, pañuelos, telas para los altares, que este fue una tela que se usó mucho después, hacia 1900, que era como una especie de gasa transparente, muy fina, ¿no? Y que, bueno, es común de ver en algunos museos, ¿no? Los galeones también acostumbraban a suministrar cera, porcelana, piedras preciosas, hindúes, nácar, conchas de madreperlas, enconchados, especias, pimientas, sándalo de Tibor, clavos de Molucas, canela de Ceilán, alcanfor de Borneo, jengibre de Malabar, marquetería, escritorios, abanicos, arcones, cofres, joyeros lacados, tapices y perfumes. Otros productos eran alfombras persas de Medio Oriente, lana de cabello, peines y cascabeles, biombos, jade, ámbar, madera, corcho, hierro, estaño, pólvora. Bueno, como verán, digamos, América se vio muy impregnada, digamos, ¿no? De todos estos productos muy que estaban, que tenían la posibilidad de tener al alcance, ¿no? de la mano, y de alguna manera esto influyó mucho en, digamos, culturalmente, ¿no? Dentro de la comunidad, digamos, dentro de las distintas comunidades, ¿no? Y dentro del digamos, del pueblo americano, ¿no? En ese momento, donde había un polo de riqueza muy importante, dado la riqueza de las minas de plata, ¿no? Sobre todo de las minas de México y de Potosí. Es decir, que había un grupo de gente, digamos, muy adinerada, deseosa de tener un estatus social alto, y que estaba deseosa por poder obtener estos artículos, ¿no? Em, bueno, como yo decía anteriormente, los barcos llegaban a Acapulco y
también por distintos momentos llegaban a Perú, eh, aunque la corona lo prohibía, digamos, por distintos momentos se podía llegar a abrir el comercio en Perú. Y bueno, circulaban en estos barcos también, digamos, en estas ferias circulaban todo tipo de mercaderías, ¿no? Más o menos un mes duraba la feria de Acapulco. em, y bueno, y era suficiente como para abastecer digamos, eh, esta necesidad, ¿no? de- de riqueza, ¿no? De los distintos artículos, con los distintos artículos. Dice, en dirección contraria, es decir, de América hacia China, hacia Manila, circulaba la riqueza y los recursos de las culturas nativas, el oro, la plata y las joyas, y tinturas tales como el índigo, la cochinilla, que era por demás importante, con esos tonos rojos, rojizos, el anato, que era la semilla del achiote, que daba tonos amarillos y naranjas, junto con otros textiles. El cacao, la quinina, el azúcar y grandes cantidades de algodón. Manila también fue el punto de llegada de la plata americana. El mexicano, que por abundar, la plata americana, digamos, tanto mexicana como peruana, ¿no? Muy abundante, muy barata. Y por otro lado, tenemos a China, que por su escasez era muy cara. Para China era muy valioso conseguir la plata americana porque ellos la usaban como circulación de la moneda. Y bueno, y no, era muy escaso, era un bien muy escaso para ellos. Bueno, en esta circulación vemos cómo, digamos, de China, sobre todo de Cantón, que es de donde vienen los bordados, que nosotros vamos a estudiar en este momento, vamos a ver, llegan a Acapulco y de allí, digamos, además de los productos que iban a Sevilla, hacia el puerto de Sevilla, en España, como, digamos, los productos hacen todo el recorrido, pasando por los distintos lugares hasta Buenos Aires, bueno, Chile, pasando por los distintos lugares del virreinato, ¿no? Es decir, que en América durante este tiempo conviven los textiles que vienen de Castilla, es decir, de España, la ropa de la tierra, que era la ropa mayormente que se producía eh, en América, digamos, ¿no? Y los productos de Oriente vía Galón de Manila. Yo más o menos todo estas descripciones de los productos que llegaban y que salían y demás, también era para de alguna manera mostrarles la riqueza, ¿no? En la circulación y esta riqueza cultural, además de riqueza monetaria, una riqueza cultural en cuanto a los distintos bagajes culturales que tiene cada uno de los lugares, ¿no? Digamos, tanto es China como España y, bueno, como América, con distintos coloridos, ¿no? Con distintas formas de expresión. Bueno, acá tenemos imágenes de los obrajes, tan comunes en el siglo XVI y XVII, sobre todo. Y el bordado, digamos, a los galeones, dentro de los galeones no solamente circulaban todas estas mercaderías, también circulaban personas. Por ejemplo, había pueblos, había una especie de ciudad en Acapulco que se llamaba el Barrio Chino, donde llegaban tanto de China como también de la India y otros lugares,
en los barcos artesanos, que también, digamos, eh, ayudaban a corregir si algo venía en mal estado, suponiendo, y también transmitieron ellos eh, cómo, digamos, transmitieron el modo de, los saberes, el modo de hacer de cada uno de los, por ejemplo, las lacas, eh, cómo se trabajaba la madreperla, eh, cómo se realizaban los bordados. Es decir, que dentro de todo este bagaje cultural que traía el barco materialmente, también los hubo, digamos, ingenieros, gente que transmitió saberes más allá digamos, sí, de Oriente, ¿no? Bueno, el bordeado realizado en América, los bordados realizados en América muchas veces se hacían pasar por bordados chinos. Digamos que lo que traían los barcos en las bodegas eran fardos eh, guardados, eh, por más que superaran lo que la posibilidad de embarque, digamos, en cantidad de toneladas, siempre, digamos, como que faltaba eh, para una necesidad de, digamos, de estatus de una sociedad americana, no solamente de estatus, sino también de utilización, de uso, ¿no? No solamente de la población en general, sino también del clero, que los bordados se usaban para, para los cultos religiosos, ¿no? Para adornar vírgenes y ángeles y demás de la iglesia. Pero bueno, muchos de los bordados que se empezaron a realizar en América fueron para hacérselos pasar por chinos en sedas, ¿no? También, bueno, de esa manera aumentaba el valor de la pieza. También, a doble de esto, también se los hacía pasar como textiles de la tierra, porque de esta manera se obtenía una menor carga impositiva, porque no estaba permitido, digamos, ¿cómo es que se llama? El comercio entre virreinatos, digamos. Pero, digamos, no es que no estaba permitido, sino que traspasaban poniéndole carga impositiva a distintos productos. Algunos tenían más o menos, digamos, por ejemplo, los productos de Castilla o los de la tierra, los productos de Castilla tenían mayor valor, pero por ejemplo los de la tierra, que eran los productos hechos en el continente, digamos, tenían un menor valor impositivo. Entonces, por ejemplo, muchas veces se les hacía un bordado en América y se los hacía pasar, digamos, se los camuflaba para pasar de esa manera con menor carga positiva. Y también, bueno, cubría la necesidad de un faltante, ¿no? Y también fomentaba su popularidad. En España, en este momento, estamos hablando del siglo XVI, en el siglo XVII, que estaban los Austrias, los bordados eran más bien austeros, ¿no? Y tenían muchas reminiscencias de los bordados también usados por los árabes. Eran generalmente, mayormente a punto contado, es decir, que, por ejemplo, tipo punto cruz o entretejidos, eh, o puntos de deshilados, ¿no? Que son los primeros encajes que digamos, se empiezan a realizar, es deshilando las telas, ¿no? Las randas y los deshilados. Esto es, digamos, lo que llega de España sobre todo.
que también tiene una gran influencia en América. No voy a detenerme en este momento en los bordados americanos de este tipo. Digamos, voy a irme hacia Oriente a contarles un poco esto, pero digamos, también produjeron mucha influencia en América este tipo de bordados. Traído también en manos de monjes, de monjas, en manos de artesanos y también en manos de las mujeres españolas que mayormente tenían la técnica del bordado. Acá, por ejemplo, en esta pieza vamos a ver las randas que unen las distintas partes de la camisa. Y bueno, y esto era muy común que se usara, además de los flecos, bueno, muy del estilo español, ¿no? También se usaban los bordados eruditos, que ya eran piezas de bordados, digamos, hechos por gente, digamos, por maestros, ¿no? Y que todas este tipo de bordados también se los enseñaba a los indígenas, a los nativos, digamos, para realizar, para empezar a desarrollar digamos, estas técnicas, ¿no? Que después con el tiempo ellos también pasaron a ser maestros, ¿no? Bueno, la pintura a la aguja, eh, ¿no? Todas con pequeñas puntadas, bueno, todas ellas llegaron por distintos, digamos, por de distintos modos y para distintas poblaciones, pero convivieron, ¿no? En China, vamos un poquito al bordado en China, existían hacia el periodo colonial, digamos, americano, entre el siglo XVI y XIX, cuatro escuelas de bordados. Pero el bordado al que nos vamos a referir va a ser el bordado en la provincia de Guangdong, que se llama, digamos, conocido por el bordado Guan también, que es el bordado Yu. El bordado Guangdong, digamos, Guangdong queda, digamos, es el puerto casualmente de salida de ¿cómo se llama? De las embarcaciones que iban a Manila. Es un bordado que se empieza a realizar durante la dinastía Tang y que se pone más de, uy, se pone, digamos, se desarrolla sobre todo hacia el siglo X, entre el siglo X y XIII, ¿no? Para exportar. Estaba realizado por hombres de la etnia Li. El bordado chino presenta características únicas: fineza de las hebras de seda, el brillo, el colorido de la seda, los colores y las distintas tonalidades de brillantes y tonos mates, logrado mediante la laxitud o la torsión de los hilos, la perfección de la técnica y el manejo armonioso del diseño. Las puntadas de satén cubren por completo los motivos. Esta es una característica importante. Digamos, este tipo de bordado no se hacía en España en ese momento, no estaba de moda. Más allá de lo más parecido es, como vimos anteriormente, la pintura a la aguja, donde, bueno, se cubría generalmente digamos, los espacios, pero en China, digamos, la puntada de satén provocaba, digamos, todo este efecto digamos, mediante la dirección de las puntadas, creaban un efecto de tridimensionalidad, ¿no? Producidas por las puntadas y las tonalidades de la seda. Un efecto desatinado mediante el sentido que se realizan las puntadas y, digamos, con una perfección
casi, digamos, única, ¿no? Con motivos que generalmente tenían que ver con la naturaleza, circundantes, motivos de animales y motivos de plantas, ¿no? De flores, sobre todo. Los puntos de bordado figuran 27 tipos de citura diferentes. El punto de satén, vamos a encontrar que en los puntos de satén, digamos, la pisada, ¿no? Tan importante para las flores, sobre todo de los mantones de Manila. Este punto es característico y es lo que, digamos, nos va a llevar a pensar si una pieza está bordada, digamos, si tiene influencia del bordado chino, sobre todo en América, ¿no? Es lo que a mí me llevó a pensar esta influencia. Digamos, en estas puntadas yo encontré eh, este cruzamiento entre las puntadas chinas y las puntadas ya americanas, ¿no? Ya realizadas por manos americanas. Las puntadas de satén corren en distintas direcciones, ¿no? Y esto causa un efecto de perspectiva y tridimensionalidad. No nos olvidemos que el bordado para China es un arte, está considerada un arte desde tiempos, desde tipos muy antiguos, ¿no? Después el efecto de Gradet, producido por un efecto de doble capa de puntadas que tiene que ver con el rebaje, digamos. El rebaje y la pisada son dos características propias de los mantones de Manila, inclusive ya los hechos en España, ¿no? Las grandes flores, después puntos incrustados, ¿no? Este, esta es más parecida a puntos, bueno, la imaginación y digamos, la perfección, ¿no? De las plumas del pavo real, patos, ave fénix, bueno, distintos, con una perfección de la pluma, ¿no? Y del brillo de la seda. Bueno, digamos, yo lo que les quería comentar es que para China cada uno de los motivos de bordado tiene un significado, digamos, ¿no? Detrás. Muchos de de los motivos con los que llegaban bordados los paños debieron ser de alguna manera modificados, ¿no? Más al gusto español y americano. Entonces, por ejemplo, muchos de los primeros piezas que llegaban seguramente venían cargados con murciélagos, sapos, que tienen que ver siempre con buena fortuna, con riqueza, eh, pero que bueno, que no eran del gusto de, de- de- de estas tierras, ¿no? Menos españolas. Pero, digamos, otros motivos fueron adaptándose y, digamos, más al gusto americano que español en sí. Porque en España no se usaban, digamos, no era del gusto de las Austrias usar este tipo de piezas o de tener, digamos, más allá de que la seda había venido siendo el artículo preferido. Em, en cambio, el gusto americano, estos, estos motivos que seguramente al principio venían en tonos pasteles, como verdaderamente son del gusto chino, por ejemplo, vamos a ver, digamos, ¿no? Vinieran motivos pequeños, con hebras muy delgadas
em, sí, tonos pastel. Con el tiempo, al llegar a América, fueron tomando otras tonalidades que son más del gusto americano, ¿no? Entonces, digamos, en esta fusión cultural, vamos a ver cómo también los bordados vienen cargados también de chinas en busca de esta, em, en busca de esta fusión, digamos, ¿no? De esta necesidad. Yo puse estas palabras de Gisbert. A raíz de la conquista surgen durante el siglo XVI una concepción religiosa producida por la mezcla de dogmas y conceptos cristianos con los antiguos cultos prehispánicos. Esta unión es la respuesta a la invasión occidental de parte de una sociedad que no quiere perder sus antiguos dioses, pero que acepta la doctrina cristiana. Toda esta problemática se evidencia en expresiones artísticas que de uno u otro modo expresan el sincretismo de dos mundos contrapuestos. En América, el bordado no era digamos, no se usaba aplicar el bordado en las piezas, ¿no? El tipo de ornamentación se realizaba en el momento en que se realizaba el tejido, eh, pero sí se realizaban el bordado de alguna manera en las terminaciones o uniendo partes del tejido, de dos tejidos. Em, Dentro de mi trabajo de investigación, em, que Vázquez Parladé ya había mencionado, cuando yo empiezo a hacer estas investigaciones, ya había evidencia de esto, digamos, eh, ya había investigaciones, no es que yo invento nada. Empiezo a buscar verdaderamente estos encuentros entre culturas y estas similitudes, ¿no? De las puntadas de satén, los colores más subidos y el arte plumario tan usado en América, ¿no? Eh, Como verdaderamente importante, ¿no? Las piezas, digamos, tanto en México como en Perú, digamos, em, lo importante que tenía el arte plumario, ¿no? Que denotaba un rango social y fomentaba parte de la ritualidad de los pueblos. Las plumas tenían propiedades mágicas de fertilidad, abundancia y poder, y las aves eran una conexión con lo sagrado. Em, por lo tanto, digamos, estas puntadas tan similares, digamos, de alguna manera a las que mostraban, digamos, las piezas que venían de China, seguramente el brillo y el colorido seguramente produjeron en el pueblo una cercanía, eh, una cercanía afectiva, ¿no? Digamos que no se puede, digamos, no se puede hacer un trabajo, digamos, no se puede una cultura cuando se apropia de ¿cómo se llama?, de técnicas o de motivos eh, digamos, cuando se produce una transculturación, es porque siempre hay algo dentro de, de esa, algo que provoca en la otra cultura algo similar, algo atractivo, algo que lo identifica. Por otro lado, digamos, además, bueno, acá por ejemplo estamos viendo las mismas
digamos, pisadas que habíamos visto antes, los realces de las técnicas que venían de China. También para esta época hay es muy valioso para todo lo que tiene que ver con ¿cómo se llama? Eh, con ay Dios, eh, digamos, con la religiosidad, digamos, la transmisión em, de la religiosidad y el cristianismo a los nativos americanos, em, la figura de la Virgen María, ¿no? Em, entonces, digamos, la Virgen María, muy asociada sobre todo con las flores, y las flores, a su vez, los cultos andinos, está asociada con el vínculo con la tierra y los ritos agrícolas, y está asociado a la Pachamama, ¿no? Como fruto de la tierra. Entonces, digamos, en este modo de este sincretismo cultural que habíamos mencionado anteriormente, que decía Gisbert, donde em, hay una unión, digamos como que la sociedad no quiere perder sus antiguos dioses de alguna manera, eh, el cristianismo de alguna manera se apoya en estas, en estas creencias. Entonces, por ejemplo, la Virgen María engloba en sí, entre todas las cosas, a la Madre Tierra, que es la Pachamama, y por ende, por ejemplo, el espíritu de las montañas, ¿no? En esta Madre Tierra. La Virgen María es una mujer idealizada, distanciada de todo contacto y experiencia sexual, y eso se conjuga en rasgos imposibles de igualar: pureza sexual, perfecta maternidad y sufrimiento estoico. Bueno, estos rasgos que yo estoy escribiendo acá, tienen que ver también con los pensadores del siglo de oro español, ¿no? Que influyeron mucho en el modo de, de hacerse, ¿no? De la religión y de el modo que debía ser la mujer en ese momento. Em, digamos, las mujeres era muy importante en España que supieran hacer bordados y trabajos con las manos, y tenía que ver con estos pensadores que decían que la mujer no tenía que tener mano sobre mano, no debían estar mano sobre mano, em, y que, digamos, era muy importante esta mujer hacendosa, eh, que estuviera siempre haciendo labores, ¿no? Sobre todo, bueno, de todo tipo, pero eh, digamos que era parte de las enseñanzas de la mujer, ¿no? La flor como valor simbólico dentro de la evangelización. Dice, el proceso de evangelización suponía el exterminio de las idolatrías de las religiones indígenas y la adaptación al cristianismo. El uso de este recurso conlleva tres funciones. Y esto es re importante porque tenía una función pedagógica con el objetivo de brindar una enseñanza religiosa, la memotécnica, gracias a la asociación de ideas entre la imagen y el concepto religioso, y la estimulación de emociones mediante la belleza del motivo floral. Estas tres funciones están puestas, digamos, en un motivo, sobre todo dentro de todas las flores, el motivo de la rosa, ¿no? Que va a ser el motivo fundamentalmente más requerido en los bordados en América. La rosa está asociada a la peonía, que es una flor, que es una flor de un arbusto muy popular en China, ¿no? Y muy apreciada en China. Em,
El motivo de la peonía es típico de la región china de Cantón y tiene que ver con la flor de la abundancia y el honor, símbolo de la emperatriz, de la mujer casada, felizmente casada, y de su belleza madura, muy asimilado al su parecido con la rosa, ¿no? La rosa en América tendrá otro simbolismo, también ligado a la mujer, simboliza el secreto y pasará a representar a la Virgen María y a la pasión de Cristo eh, en pos de la acción evangelizadora, ¿no? Estaban las rosas rojas, que tenían que ver con la pasión, las rosas blancas, que tenían que ver con la virtud. ¿Mm? Vemos acá, en este bordado del Istmo de Tehuantepec, también, ¿no? Como que similar al bordado, donde las puntadas de satén que cubren absolutamente los motivos, ¿no? Tienen las distintas pisadas, ¿no? Y además rebajes. En el proceso de transculturación, los bordados se americanizaron en técnica con puntadas más grandes, hilados más gruesos y colores más vivos para adecuarse al gusto americano. Este es un vestido, los vestidos tradicionales de Tijuana. Dice, China, después de la entrada de los misioneros jesuitas a su territorio, comprendió los requerimientos estéticos, simbólicos de la iglesia y adaptó sus diseños para este fin. Bordado de Oaxaca, en México. Vemos los coloridos, también los pájaros, ¿m? De Chiapas, la China poblana, que es emblemática también, los bordados de Ancayo de Perú, ¿no? Dice, los bordados mexicanos en un principio pensados para el gusto americano y particularmente para los ricos públicos de Lima, Cusco y Potosí. Acá tenemos eh, al artesano haciendo su bordado en un bastidor iguales a los que se usaban tanto en China como en España y como también los usados para hacer los bordados eruditos, ¿no? Y la chola paseña, bueno, usa verdaderamente, ¿no? Un mantón. Desde China, donde la seda china no llegaba, los bordados se realizaban con lana, como es el caso de Santa Ana, en Jujuy, donde las rosas y variedad de flores están trabajadas con hebra poco retorcido, de brillantes colores, como si fuera un estambre de seda. Santa Ana, tengo que decirlo, queda en los valles de altura de Jujuy. Y hasta hace muy poco había muy pocas posibilidades de contacto con estas poblaciones. Em, y ellas, digamos, recién ahora hay rutas, ¿no? Hará cosa de pocos años, 6, 7 años. Y allí perduran todos, en estas poblaciones collas, todas estas, en los rebozos, todos estos bordados de flores, y son realmente impactantes, como la puntada de satén que cubre los motivos presenta características similares, ¿no? Aquí los tenemos de Santa Ana, en lana, ¿no? Sin embargo, en América es el rebozo la pieza más usada y característica y típica, ¿no? Con los típicos rapacejos, digamos, bien al estilo español, ¿no? Acá tenemos pinturas de castas del siglo XVIII, donde los rebozos también, digamos, donde todas las mujeres usan rebozos, cubren, eh, se cubren con telas, muchas de ellas listadas y otras también pintadas, estampadas, bordadas.
bueno, ya para 1785, digamos, se crea la Real Compañía de Filipinas, digamos, y el comercio empieza a ser directo entre Filipinas y España por el Cabo de Buena Esperanza. Digamos, allí se va a interrumpir el comercio que se realiza a Acapulco, digamos, vía Acapulco, vía México, em, y hacia 1815 se interrumpe absolutamente, ¿no? Ya con las guerras de la independencia. em, pero bueno, estos 250 años, eh, donde, digamos, estos 250 años hay toda una historia en estos 250 años de cultura, digamos, ¿no? Entre Oriente y América, culturalmente. Este periodo colonial no está del todo estudiado y realmente hace bastante poco donde hay los historiadores se han ocupado del tema, ¿no? Y bueno, entonces vamos a dejar América ahora y un poco voy a pasar eh, a este comercio ya en España directamente, ¿no? Porque ya estamos ya hacia 1800. Em, una de las principales mercaderías que llevan los galeones, ya galeones, porque los anteriores en realidad se llamaban las naos de la China, los que transitaban por el Pacífico, es el tabaco. El tabaco, se instalan en Sevilla las fábricas de tabaco. El tabaco eh, viene de Filipinas, también llega de Cuba, de Estados Unidos, y va a ser una de las principales em, mercaderías transportadas junto con la seda, ¿no? Y bueno, y los cofres y bueno, los artículos que antes les mencionaba, ¿no? Em, los mantones, muchos, digamos, Vázquez parla él relaciona a los mantones de Manila con con las fábricas de tabaco, ¿no? Y él, en su teoría, dice que los fardos de tabaco venían envueltos con telas de seda para mantenerlos de la humedad de las bodegas. Eh, Delia, acá hoy, sí, por ejemplo, Verónica contaba esta mañana que en el libro que ella investigó sobre la ruta del Maratón de Manila, eh, le parecía que el tema de la seda no era tan apto porque digamos, por la condición de las bordadoras y por los costos del material que tenían en ese momento, era complejo que pudieran, digamos, acceder a eso siendo gente digamos, humilde. Pero bueno, sabemos que hay distintas versiones, distintas claro, vertientes. no, es que yo lo que pienso es que verdaderamente, digamos, está, digamos, no hay nada dicho, ¿no? Digamos, como que, bueno, es una hipótesis y que yo un poco mantengo en el punto de que no llegaban en esos fardos ¿cómo es que se llama?, de tabaco, no llegaban mantones de Manila. Lo que llegaban eran telas de seda, posiblemente, telas Claro, de seda de segunda categoría o de tercera, donde no estaban aptas para ser vendidas. Porque claro. la seda tiene una característica, Jimena, muy importante, que es la de mantener, digamos, que es de repeler la humedad por la misma
capacidad que tiene la seda. Hidroscopicidad, claro, la hidroscopicidad que Claro, entonces, digamos, era muy posible que los barcos vinieran tapando, porque imaginemos que en las bodegas transportar tantas millas por el océano Atlántico, los cargamentos de tabaco, de la hoja de tabaco, ¿no? Muchas se echarían a perder. ¿No sería muy poco probable que estuvieran tapadas, envueltas con este material que para los chinos era muy económico, digamos? No olvidemos que esta seda china alimentaba a toda América de tejidos de todo tipo de precios, hasta la gente de menos recursos podía vestirse con seda en América. Es claro, decir, que, digamos, todas estas piezas que seguramente vendrían, inclusive los crespones de seda, que eran más gruesos que los tafetanes, envolviendo los fardos, pero de muy baja categoría, es decir, que capaz que venían hasta rotos, claro. Y a lo mejor también eso que vos dijiste el control de calidad tan estricto eran que, muy que, estrictos, digamos, que produjera que hubiera telas de segunda y de tercera que luego serán reutilizadas para otros fines. en América, además, cuando llegaban a Acapulco, los materiales, digamos, digamos, si llegaban las piezas de seda, eran totalmente, digamos, allá en Filipinas, en Manila, se las estudiaba. Cuando llegaban acá, se las volvía a estudiar. Y las piezas que no servían, que eran desechables, digamos, para el comercio, que imaginemos, para un comercio muy exigente, ¿no? Claro, Eran rebordadas. Si acá en América eran rebordadas, hacía 250 años antes, es muy claro, posible que en España, con un manejo técnico, digamos, de la aguja, de las mujeres españolas, muy hábiles en el manejo de la aguja, es muy posible que imitaran en esas piezas que venían y que eran tiradas casi de los fardos. claro. Digamos, no me parecería tan loco pensar que, por ejemplo, en las imágenes que tenemos, a ver, si tengo acá alguna, por ejemplo, acá, miren esta imagen de las cigarreras, digamos, de los fardos que vinieran, em, digamos, que ya vinieran para ser desechadas y que muchas de ellas, para cruzar el Guadalquivir y los fríos, siendo que la seda es un material es fantástico para el frío, los usaran como yales y que después con el tiempo, como mantas, como mantones, como rebozos para cubrirse, como se usaba en España en ese momento, Claro. empezaran a cubrirlas de flores, flores que ya no venían tan apagadas como las primeras flores que venían a América, porque ya venían con bordados a gusto americano y que empezaban a llegar de esta manera a España. Que ya los mantones que llegaban ya no eran mantones, digamos, eh, como estamos diciendo de segunda, estamos diciendo mantones que venían en cajas apropiados, cajas De lujo, muy bien trabajadas, de lujo, eh, enteladas del lado de adentro, con madreperlas, laca, bueno, de lo mejor, digamos, porque ese era el producto final. el producto final, pero además el producto final eh, caro para una elite, y ya no estamos hablando estamos hablando de 1870, Claro, no estamos hablando de 1820, digamos, estamos hablando de 1870, ya había pasado un tiempo bastante grande como para ponerse de moda. Y la moda del momento, que era los vestidos del romanticismo y un poco después, con faldas muy amplias, son fantásticas para usar un mantón. Mientras que
se usaban los mantones de Manila, se usaban los chales de cachemira, Claro, sobre todo en Francia. sí, Entonces, el mantón empezó a tener eh, digamos, una categoría en España que se empezó a usar desde digamos, la clase alta, empezó a usar el mantón. Así como en Francia se usaban los chales de cachemira con esos bordados impresionantes, y bordados y tejidos de tela, ¿no? Impresionantes, con el motivo del bote, acá se empieza a usar los mantones. Bien, Al punto, digamos, como todo el orientalismo, toda esta cosa exótica venía de Oriente, ¿no? Entonces los chinos muy hábiles con estos, empiezan a poner, por ejemplo, las imágenes de los motivos. Entonces, imágenes de mujeres que van cruzando por puentes y, digamos, todo esto viene bordado y causa una fascinación claro. Sí, dentro sí. de la cultura, digamos, que Periodo más o menos, romántico, orientalismo, eran todo un, digamos, un cóctel favorable para que eso prosperara. claro, digamos que todo esto ayuda, ¿no? Veamos, para 1900, estas mujeres que salen, pero veamos que no tienen los chales bordados, ¿eh? Sí, sí, de lo ¿Sí? más llano, lo más llano. Son mayanos Delia, con sí. flecos, que el fleco fue fundamental, digamos, en esta historia, ¿no? Delia, sabemos que hay cosas súper interesantes y tu investigación es muy profunda. Estamos muy cortos de tiempo. Te voy a pedir que nos hagas un cierre porque tenemos que continuar luego con las otras conferencias y hay mucho material muy interesante. Vamos a pasar el cuadernillo que elaboraste. Bueno, Eh, gracias. si nos podés ahora, digamos, como tu conclusión con respecto de esto, y así ya podemos pasar a la siguiente conferencia. Bueno, nada, yo les quería agradecer, quiero que me disculpen porque yo no soy muy hábil con esto de dar una charla por No, 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 computadora y olvídate, me olvídate. trababa un montón. Yo la verdad es que, no sé, me sentía muy rara, pero bueno. Yo lo que quería transmitir y lo que a mí me parece que, más allá de que este tema de Mantón, me parece muy alucinante, porque este paso entre culturas y distintas manos me parece que es de una riqueza absoluta, ¿no? Y bueno, nada, digamos, quería aportar este granito de arena, digamos, nada, del bordado, ¿no? ¿Te puedo De- hacer una pregunta también con respecto a los mantones que tienen en el Museo del Traje, que has estudiado para tus investigaciones? ¿Qué características tienen? Como para que la gente sepa y luego los verán en el cuadernillo que están fotografiados con Claro, detalle. en el cuadernillo tengo fotografiado el primero que investigué, que fue el de 1870. Em, bueno, es un mantón que tiene características que es muy interesante, digamos, porque tiene toda pájaros en el centro. A ver que acá tengo uno, es este, Sí, ¿no? Digamos las mariposas, bueno, nada, que tiene símbolos taoístas, budistas, bueno, es muy interesante. Después, que no sabemos, posiblemente, bueno, el origen es de Cantón, pero posiblemente quizás vino de Chile, de España, digamos, no sabemos las donaciones. Después tenemos, digamos, las donaciones no sabemos, no sabemos de dónde fue adquirido, a esto voy. Este es un mantón que también tenemos en el museo, bueno, con motivos chinescos. Y después tenemos otros mantones que son, por ejemplo, bueno, parecido a este imperio, con flores muy grandes, las peonías en las esquinas, que lo estuvimos viendo juntas, ¿te acordás? Y claro. digamos como que tendremos 3 o 4 mantones más, algunos chiquitos que son más bien detalle, otros más grandes, digamos, pero bueno, a raíz, más o menos son todos de 1920, son bastante grandes y con flecos importantes, Bien ¿no? largo.
con mucho Sí. Rafael. Y en Argentina tenemos este cuadro que es de Fernando Fader, que es muy interesante, digamos, de nuestro pintor, ¿no? Mostrando a una mujer que le traen todos los chales para comprar. Bueno, en el Museo Nacional de Bellas Artes, esta pieza creo que pertenece al acervo del Museo Nacional de Bellas Artes, Sí, y hay otras también de pintores españoles que reflejan muy bien, en este claro, momento no recuerdo los nombres de todos los autores, sí. pero que reflejan absolutamente el uso Sí, del... sí, y cómo, digamos, la mujer siente esta atracción por el mantón, la seducción, ¿no? Como en muchos cuadros aparecen mujeres desnudas, cubiertas por el mantón, ¿no? Como esta pieza tan femenina, digamos. La mujer cuando baila pareciera ser como un pájaro que mueve las plumas, ¿no? Esta cosa tan seductora del mantón. Bueno, Delia, muchísimas gracias por todo este No. aporte, por acompañarnos, Gracias por a ustedes por acompañarnos. escucharme. No, y en particular porque también fuiste de las primeras que se sumó al proyecto y aportaste mucho con tu investigación, me apuntalaste mucho en esto, así que en lo personal también te agradezco muchísimo. Yo creo que es una gran oportunidad de que podamos unir los conocimientos de ambos lados del Atlántico y bueno, que todo esto es para sumar y ojalá que siga y bueno, que la próxima puedas estar aquí con nosotros. Ay, ojalá, me encantaría. Muchas gracias, Jiménez, y muchas gracias para todos, ¿eh? Y que lo sigan disfrutando. Un abrazo grande. Les tiro un beso desde acá. ¿No nos ves? ¿No nos ves? Ahí Sí, está. los veo, los veo. ¿La ves? ¿La ves? Ahí está. Vale, vale, ahí está mejor, ¿no? Sí. Vale. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta porque estamos con muy poco tiempo y si no, la despedimos a Delia y continuamos con la conferencia. ¿Sí? Vale. Bueno, Delia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta prontito.